Desde que el ser humano miró por primera vez al cielo, se ha preguntado si algún día podríamos vivir más allá de la Tierra. Con el avance de la tecnología y la exploración espacial, esa pregunta ya no es ciencia ficción, sino una posibilidad real. Ya hemos puesto un pie en la Luna y tenemos la vista puesta en Marte. Pero si pudiéramos colonizar el espacio, ¿por dónde empezaríamos? ¿Cuáles son los desafíos, los peligros y las recompensas que nos esperan en la última frontera? Los avances en la tecnología de cohetes y satélites han sido cruciales. Desde el histórico alunizaje del Apollo 11 hasta las misiones de la sonda Voyager, que nos han llevado más allá de nuestro sistema solar, la Estación Espacial Internacional ha demostrado que podemos vivir y trabajar en el espacio por períodos prolongados. Empresas privadas como SpaceX están revolucionando el acceso al espacio con cohetes reutilizables, y la impresión 3D en el espacio está abriendo nuevas posibilidades para la construcción de hábitats en otros planetas. Con estos avances, la colonización de Marte y otros cuerpos celestes ya no parece un sueño lejano, sino un objetivo alcanzable en un futuro no muy distante. Empecemos por lo más cercano, la Luna. Su cercanía a la Tierra permite viajes más rápidos y comunicación casi instantánea. No es como ir a la vuelta de la esquina, pero en términos cósmicos, es como cruzar la calle. Ya se están desarrollando planes para bases lunares que servirían como puntos de lanzamiento hacia destinos más lejanos. Imaginen, una estación espacial permanente en la Luna, un centro de investigación científica, un punto de partida para viajes más largos. Sin embargo, la Luna no es un paraíso precisamente. Carece de atmósfera, lo que significa que no hay aire respirable ni protección contra la radiación solar. Las temperaturas son extremas, con diferencias brutales entre el día y la noche. Aún así, la Luna ofrece oportunidades únicas. Su superficie está repleta de minerales valiosos, como el helio 3, un isótopo raro en la Tierra que podría usarse como combustible para la fusión nuclear. Los planes para las bases lunares incluyen estructuras inflables y módulos enterrados bajo la superficie para protegerse de la radiación. La construcción automatizada y el uso de robots serán esenciales para establecer y mantener estas bases. Las bases lunares también permitirán realizar experimentos científicos únicos, como el estudio de la geología lunar y la búsqueda de agua en los polos. Además, se investigará la posibilidad de cultivar alimentos en la Luna, utilizando invernaderos y técnicas de cultivo avanzadas. La vida en la Luna será un desafío, pero cada paso nos acercará más a convertirnos en una especie interplanetaria. Si la Luna es el paso lógico para empezar, Marte es el destino que ha cautivado la imaginación de la humanidad durante siglos. El planeta rojo, con su color oxidado y sus paisajes desérticos, se parece a la Tierra más que cualquier otro planeta en nuestro sistema solar. Tiene estaciones, días similares a los de la Tierra, solo un poco más largos, y la presencia de agua en forma de hielo. La atmósfera de Marte es delgada, unas 100 veces menos densa que la de la Tierra, pero no está completamente ausente. Proyectos como los de SpaceX, liderados por Elon Musk, buscan establecer colonias en Marte en las próximas décadas. Imaginen, ciudades marcianas, con cúpulas transparentes que permitan la entrada de la luz solar, cultivos hidropónicos para producir alimentos, y una nueva sociedad que se adapta a las condiciones de este nuevo mundo. Vivir en Marte no será fácil. Al principio, podría implicar ciudades subterráneas, protegidas de la radiación solar y las temperaturas extremas. La terraformación de Marte es una idea fascinante. Implicaría alterar la atmósfera y la superficie del planeta para hacerlo más habitable. Tecnologías avanzadas, como la bioingeniería para crear plantas que puedan sobrevivir en condiciones marcianas, serían esenciales. Además, máquinas que generen oxígeno y procesos industriales para liberar gases de efecto invernadero podrían calentar el planeta. Pero, ¿es ético alterar otro planeta? La terraformación plantea preguntas sobre nuestra responsabilidad y el impacto en posibles formas de vida marcianas. A pesar de los desafíos y las consideraciones éticas, la visión de un Marte habitable sigue siendo una de las metas más ambiciosas de la humanidad. Antes de aventurarnos a colonizar planetas, podríamos construir estaciones espaciales mucho más grandes y sofisticadas que la Estación Espacial Internacional.
Imaginen estructuras colosales, orbitando la Tierra o incluso otros planetas, capaces de albergar a miles de personas. Estas megaestructuras podrían simular la gravedad mediante rotación. La fuerza centrífuga generada por la rotación crearía una sensación de gravedad artificial, similar a la que sentimos en la Tierra. Dentro de estas estaciones espaciales, podríamos tener cultivos hidropónicos para producir alimentos, sistemas de reciclaje de agua y aire, e incluso áreas recreativas con gravedad ajustable. Serían como pequeñas ciudades autosuficientes, flotando en la inmensidad del espacio. Las estaciones espaciales también serían ideales como centros de entrenamiento y experimentación antes de colonizar mundos más hostiles. Podríamos estudiar los efectos a largo plazo de la vida en el espacio, probar nuevas tecnologías y desarrollar estrategias para hacer frente a los desafíos de la colonización espacial. Y no olvidemos el turismo espacial. La cooperación internacional será clave para el éxito de estas megaestructuras, permitiendo que ingenieros y científicos de todo el mundo trabajen juntos en su diseño y construcción. Además, las estaciones espaciales ofrecerán oportunidades para actividades comerciales, desde la manufactura en microgravedad hasta el turismo espacial, impulsando el desarrollo económico en el espacio. En nuestro viaje por el cosmos, no podemos ignorar las maravillas ocultas en los confines del sistema solar. Más allá de Marte y el cinturón de asteroides, existen mundos que podrían albergar secretos asombrosos. Hablamos de las lunas heladas de Júpiter y Saturno, como Europa y Enceladus. Europa, una de las lunas más grandes de Júpiter, es un enigma cubierto de hielo. Bajo su superficie helada, se cree que existe un vasto océano global, mantenido líquido por el calor generado por las fuerzas de marea del gigante gaseoso. Este océano podría tener las condiciones necesarias para la vida tal como la conocemos. Enceladus, una luna de Saturno, también guarda misterios bajo su capa helada. Los géiseres que emanan de su polo sur arrojan partículas de hielo y vapor de agua al espacio, sugiriendo la existencia de un océano subterráneo. Estos géiseres contienen moléculas orgánicas, lo que aumenta la posibilidad de vida microbiana. Las misiones espaciales como Europa Clipper y Dragonfly están diseñadas para explorar estos mundos. Europa Clipper orbitará Júpiter y realizará múltiples sobrevuelos de Europa, analizando su superficie y buscando indicios de vida. Dragonfly, por otro lado, es una misión ambiciosa que enviará un dron a Titán, la luna más grande de Saturno, para estudiar su atmósfera y superficie. Estas misiones representan un salto gigantesco en nuestra búsqueda de vida extraterrestre. Nos acercan a responder preguntas fundamentales sobre nuestra existencia y el potencial de vida más allá de la Tierra. La exploración de estos mares de hielo podría revelarnos que no estamos solos en el universo. Narrador. Mientras nos adentramos en los confines del sistema solar, la idea de construir ciudades flotantes en las atmósferas de los gigantes gaseosos, como Júpiter y Saturno, se convierte en una fascinante posibilidad. Sin embargo, este sueño no está exento de desafíos monumentales. Las atmósferas de Júpiter y Saturno son entornos extremos. Los vientos huracanados, las tormentas eléctricas colosales y la intensa radiación representan obstáculos formidables. Además, la falta de una superficie sólida donde anclar estructuras complica aún más la tarea. Pero, ¿por qué consideraríamos construir en estos lugares? La respuesta radica en los recursos invaluables que estos gigantes gaseosos podrían ofrecer. El hidrógeno y el helio, componentes principales de sus atmósferas, son elementos esenciales para la energía de fusión nuclear, una fuente de energía limpia y prácticamente ilimitada. Imaginemos ciudades flotantes sostenidas por enormes globos de hidrógeno, capaces de navegar las corrientes atmosféricas. Estas ciudades podrían ser centros de investigación científica avanzados, observatorios únicos para estudiar el cosmos y estaciones de extracción de recursos. Además, la construcción de estas ciudades podría impulsar avances tecnológicos sin precedentes. Las innovaciones necesarias para sobrevivir en estos entornos extremos podrían tener aplicaciones directas en la Tierra, mejorando nuestra vida diaria. A pesar de los desafíos, la posibilidad de ciudades flotantes en los gigantes gaseosos nos invita a soñar en grande. Nos recuerda que, aunque el camino hacia las estrellas esté lleno de obstáculos, la recompensa de explorar y expandir nuestros horizontes es incalculable.
Mientras imaginamos ciudades flotantes en los gigantes gaseosos, surge otra fascinante posibilidad: la minería espacial. ¿Podrían los asteroides convertirse en nuestras nuevas minas de recursos? La respuesta es intrigante. Los asteroides, esos cuerpos rocosos que orbitan el Sol, son depósitos de materiales valiosos como metales raros, agua y minerales esenciales. La extracción de estos recursos podría cambiar nuestra economía y reducir la presión sobre los recursos terrestres. Para hacer realidad la minería espacial, necesitamos tecnologías avanzadas, robots autónomos capaces de operar en entornos hostiles, sistemas de propulsión eficientes y métodos de procesamiento de materiales en el espacio son solo algunos de los desafíos tecnológicos que debemos superar. Pero los beneficios potenciales son inmensos. La extracción de agua de los asteroides podría proporcionar combustible para misiones espaciales, permitiendo una exploración más profunda del sistema solar. Los metales raros podrían revolucionar nuestras industrias, desde la electrónica hasta la energía renovable. Sin embargo, la minería espacial también plantea preguntas económicas y ambientales. ¿Cómo regularemos la explotación de estos recursos? ¿Qué impacto tendrá en los ecosistemas espaciales? ¿Y cómo evitaremos la contaminación de nuestro propio planeta? Explorar la minería espacial es un paso audaz hacia el futuro. Nos desafía a innovar, a pensar más allá de los límites de la Tierra y a considerar las implicaciones de expandir nuestra presencia en el cosmos. La promesa de recursos inagotables y nuevas fronteras nos invita a soñar y a actuar con responsabilidad. En este vasto universo, la minería espacial podría ser la clave para desbloquear un futuro de posibilidades ilimitadas. Mientras nos aventuramos más allá de nuestro planeta natal, enfrentamos no solo desafíos técnicos, sino también psicológicos y sociales. La vida en el espacio durante largos periodos puede afectar profundamente la salud mental y el bienestar de los astronautas. El aislamiento y la confinación en un entorno cerrado y hostil pueden provocar estrés, ansiedad y depresión. La ausencia de la Tierra, de nuestros seres queridos y de la naturaleza, puede generar un sentimiento de soledad y alienación. Las misiones espaciales a largo plazo, como un viaje a Marte, implican meses, incluso años, de separación de nuestro hogar. Para mitigar estos efectos, es crucial implementar medidas de apoyo psicológico. Programas de entrenamiento que preparen a los astronautas para enfrentar el aislamiento y la presión, así como la disponibilidad de apoyo psicológico constante durante la misión, son esenciales. La comunicación regular con la Tierra, aunque con retrasos, puede ayudar a mantener el vínculo con la familia y amigos. Además, la creación de espacios comunes en las naves espaciales, donde los astronautas puedan socializar, relajarse y compartir experiencias, puede fortalecer el sentido de comunidad y pertenencia. Otro aspecto importante es la estructura y la rutina. Establecer horarios regulares para el trabajo, el ejercicio y el tiempo libre puede proporcionar una sensación de normalidad y propósito, ayudando a los astronautas a mantener su bienestar mental. Finalmente, la investigación en tecnologías para recrear aspectos de la vida en la Tierra, como la simulación de entornos naturales y la producción de alimentos frescos, puede mejorar significativamente la calidad de vida en el espacio. En resumen, enfrentar los desafíos psicológicos y sociales del viaje espacial a largo plazo es tan crucial como resolver los problemas técnicos. Un enfoque integral que considere la salud mental y el bienestar social de los astronautas será clave para el éxito de nuestras futuras misiones espaciales y para construir un futuro sostenible en el cosmos. Mientras miramos más allá de nuestro planeta y soñamos con nuevos mundos, es importante recordar la importancia de preservar el que llamamos hogar. La exploración espacial no solo nos ofrece la promesa de nuevas fronteras, sino también una perspectiva única sobre la fragilidad y la belleza de la Tierra. Desde la perspectiva del espacio, podemos ver nuestro planeta como un delicado orbe azul, un oasis solitario en la vasta extensión del cosmos. Esta perspectiva resalta la urgente necesidad de proteger y apreciar el medio ambiente que nos sustenta. Los desafíos de los viajes espaciales, como la gestión de recursos, la vida sostenible y el control ambiental, reflejan los problemas que enfrentamos en la Tierra. Al desarrollar tecnologías y prácticas para el espacio, también podemos encontrar soluciones innovadoras para mejorar la vida en nuestro planeta. Los sistemas de reciclaje de agua,
las fuentes de energía renovables y las técnicas agrícolas avanzadas, diseñadas para hábitats espaciales, se pueden adaptar para abordar los problemas ambientales apremiantes aquí en la Tierra. Además, el espíritu de colaboración y cooperación internacional que impulsa las misiones espaciales sirve como un poderoso recordatorio de lo que la humanidad puede lograr cuando trabajamos juntos. La exploración del espacio nos enseña el valor de la unidad, la resiliencia y la esperanza. A medida que nos aventuramos en las estrellas, no olvidemos las lecciones que aprendemos en el camino. Dejemos que nuestro viaje al cosmos nos inspire a ser mejores guardianes de nuestro planeta, a proteger sus maravillas naturales y a asegurar un futuro próspero para las generaciones venideras. Porque, al final, el mayor descubrimiento que podríamos hacer es una renovada apreciación por el mundo que ya tenemos. Mientras preservamos y apreciamos nuestro hogar, la Tierra, nuestra mirada se extiende naturalmente más allá de los límites familiares de nuestro sistema solar. El sueño de los viajes interestelares, antes confinado a los reinos de la ciencia ficción, ahora es un campo floreciente de investigación científica y especulación. Explorar las posibilidades de los viajes interestelares nos plantea un sinfín de preguntas. ¿Cómo podemos atravesar las vastas distancias entre las estrellas? ¿Qué tecnologías nos permitirán liberarnos de la atracción gravitatoria de nuestro sistema solar y aventurarnos en lo desconocido? Una de las teorías más prometedoras es el concepto de motores warp, un sistema de propulsión teórico que podría doblar el espacio-tiempo, permitiéndonos viajar más rápido que la luz. Aunque todavía en sus inicios, la idea de manipular el tejido del espacio mismo ofrece una visión tentadora de un futuro donde las estrellas están a nuestro alcance. Otra vía de exploración es el uso de naves generacionales. Naves espaciales enormes y autosuficientes diseñadas para albergar a múltiples generaciones de humanos durante su viaje a sistemas estelares distantes. Estas naves no solo transportarían personas, sino también la esencia de la civilización humana, asegurando que nuestra especie continúe prosperando incluso mientras abandonamos nuestra cuna solar. El potencial para descubrir nuevos mundos más allá de nuestro sistema solar es inmenso. Ya se han identificado miles de exoplanetas, planetas que orbitan otras estrellas, y algunos se encuentran dentro de las zonas habitables de sus estrellas madre. Estos planetas, ricitos de oro, ni demasiado calientes ni demasiado fríos, podrían albergar vida o ser aptos para la colonización humana. Cada paso hacia los viajes interestelares nos acerca a responder algunas de las preguntas más profundas de la humanidad. ¿Estamos solos en el universo? ¿Qué otras formas de vida podrían existir ahí fuera? ¿Y qué significará para nosotros convertirnos en una especie interestelar? Mientras nos encontramos en la cúspide de esta nueva era, el amanecer de los viajes interestelares nos llama con la promesa de descubrimientos, aventuras y la expansión de los horizontes humanos. El viaje será largo y estará lleno de desafíos, pero las recompensas, nuevos mundos, nuevos conocimientos y una comprensión más profunda de nuestro lugar en el cosmos, son inconmensurables. Abracemos esta visión audaz, porque en la búsqueda por explorar las estrellas, podríamos finalmente descubrir el verdadero potencial de la humanidad. Mientras nos encontramos en el umbral de los viajes interestelares, también debemos considerar las profundas implicaciones de nuestro viaje al cosmos. Convertirnos en una especie multiplanetaria no se trata solo de supervivencia, se trata de la evolución de la humanidad misma. ¿Qué significará para nosotros vivir entre las estrellas, crear nuevas sociedades en mundos distantes y llevar el legado de la Tierra a lo vasto desconocido? El potencial de convertirnos en una especie multiplanetaria abre un sinfín de posibilidades. Imaginen ciudades prosperando bajo la luz de soles alienígenas, la cultura humana enriquecida por la diversidad de nuevos entornos y nuestra especie unida en el objetivo común de la exploración y el descubrimiento. Cada nuevo mundo que habitemos presentará desafíos y oportunidades únicos, impulsándonos a innovar y adaptarnos de maneras que nunca creímos posibles. Sin embargo, este viaje también conlleva importantes implicaciones filosóficas. A medida que nos aventuramos más lejos de nuestro planeta de origen, debemos preguntarnos, ¿qué valores llevaremos con nosotros? ¿Cómo preservaremos nuestra conexión con la Tierra y entre nosotros? La exploración del espacio no es solo un esfuerzo científico, es un reflejo de nuestras aspiraciones más profundas y nuestra curiosidad inquebrantable. Además,
La búsqueda para convertirnos en una especie multiplanetaria nos obligará a confrontar preguntas fundamentales sobre nuestra identidad y nuestro lugar en el universo. ¿Estamos destinados a permanecer atados a un solo mundo o estamos destinados a difundir la vida por todo el cosmos? ¿Qué responsabilidades tenemos para proteger y apreciar los planetas que encontramos? ¿Y cómo la experiencia de vivir en múltiples mundos reformulará nuestra comprensión de lo que significa ser humano? Al embarcarnos en este extraordinario viaje, debemos abrazar tanto la emoción como la gravedad de nuestra misión. El futuro de la humanidad, en el espacio, es un testimonio de nuestra resiliencia, nuestro ingenio y nuestro espíritu ilimitado. Es un viaje que redefinirá quiénes somos y qué podemos lograr. En la vasta extensión del cosmos encontraremos no solo nuevos hogares, sino también nuevos horizontes para nuestros sueños y aspiraciones. Las estrellas nos llaman con la promesa de infinitas posibilidades y depende de nosotros responder a la llamada. Avancemos con coraje y visión, sabiendo que el futuro de la humanidad en el espacio es una gran aventura que espera ser descubierta.